es nuestra responsabilidad y la verdad es que no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Hay adversarios y en el caso de los gobernadores yo diría que ni siquiera son adversarios, sino han ellos ejercido su derecho a disentir con el gobierno federal y esto es normal, más en el tiempo que estamos viviendo. Antes era muy difícil porque el presidente era omnímodo, todopoderoso. Aún así, había discrepancias cuando dominaba un solo partido, cuando el presidente era el primer mandatario y al mismo tiempo el presidente del partido del Estado. Y aquí tenemos el ejemplo y vamos a recordarlo, porque además es como un homenaje. Lo que hizo en su gobierno el ingeniero Rovirosa, cuando el auge petrolero se estaba por firmar el acuerdo de coordinación fiscal, el primer acuerdo para el reparto del presupuesto federal, la entrega de las participaciones a los estados. Y él pidió un trato especial para Tabasco, porque en ese tiempo Tabasco producía o se extraían de Tabasco alrededor del 60% de todo el petróleo de producción nacional, el 60%. Y no se dejaban beneficios, se le tenía que dar un trato especial a Tabasco. Bueno, a pesar de que hubieron presiones fuertes, estaba Díaz Serrano, director de Pemex, muy amigo del presidente López Portillo, David Ibarra, secretario de Hacienda, y el ingeniero se resistió a firmar. Fue el único gobernador que no firmaba el Acuerdo Nacional de Coordinación. El primero es vigente, claro, con modificaciones, pero fue cuando se toma la decisión de que los estados renuncian a su derecho a cobrar impuestos y le trasladan esa facultad a la Federación para que la Federación cobre los impuestos y entregue participaciones de esa recaudación a las entidades federativas. De ahí surge esa ley de coordinación fiscal. ¿Qué sucedió? Amenazaron fuerte y el gobernador Rovirosa también planteó que se iban a parar.
Al final, para beneficio de Tabasco, se le dio un trato especial al Estado. Y por muchos años, Tabasco obtuvo el primer lugar en participaciones por habitante. Claro, llegaron otros gobernadores, ya no con la misma firmeza, y empezaron a ceder y le quitaron a Tabasco todas las participaciones. Ahora pues es distinto, ya no hace falta que se amparen, porque se está invirtiendo mucho en Tabasco. ¿Hay trato especial para Tabasco, presidente? Sí, porque Tabasco le ha dado mucho a la nación. Imagínense cuánto petróleo han extraído de Tabasco. Y además, petróleo de la mejor calidad. Olmeca, un súper ligero que ya ni requiere refinación, prácticamente. Ahora hay unas plantas de refinación que producen poco, pero que se pueden instalar siempre y cuando procesen petróleo ligero, que es el que se produce en Tabasco, no es petróleo pesado. Entonces, Tabasco, Campeche, Veracruz, Chiapas, pues están siendo atendidos como nunca. Cambió completamente el perfil de inversión federal a los estados. Nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora, porque estaba muy desnivelado. Lo único que crecía era Quintana Roo, y eso el norte de Quintana Roo, Cancún. No era lo mismo Otompe Blanco o Morelos o Felipe Carrillo Puerto. El sur de Quintana Roo también abandonado, todo Campeche, a pesar que también extrayeron muchísimo petróleo de Campeche, siguen extrayendo muchísimo petróleo. Ahora, imagínense lo que es una inversión en el caso de la refinería de alrededor de 160,000 millones de pesos. En esta hora, en la refinería están trabajando cerca de 30,000 obreros. Tabasco está, de acuerdo a la información del INEGI, en los primeros lugares en creación de empleos. Están llegando a trabajar de otros estados, cuando durante todo el periodo neoliberal era lo opuesto. Tenían que irse los tabasqueños a buscar trabajo a Cancún. Ahora es distinto. Pero lo mismo en Campeche. El Tren Maya es una inversión de alrededor de 150,000 millones de pesos. ¿Cuándo se habían visto esas inversiones? Y no deuda, presupuesto. Ya las empresas que están a cargo de la construcción del tren
en la refinería, en las obras del Istmo, ya tienen alguna dificultad para conseguir fuerza de trabajo, cosa que no sucedía, pero es justicia al sureste, y esto lo entienden en el norte y lo entienden en el centro, porque ¿cómo se desarrolló el norte? ¿Cómo se desarrolló el centro? En buena medida, pues, de los ingresos del petróleo, que llegaron a significar por más de 2 décadas el 40% del presupuesto nacional se obtenía de los ingresos del petróleo, de lo que se extraía de petróleo en Tabasco, en Chiapas, en Campeche. 40% del presupuesto nacional que se distribuía en todo el país. Entonces, ahora, pues, la gente del norte, del centro, además no se ha desatendido el norte, se sigue apoyando el norte. Ustedes van a Reynosa, van a Matamoros, a Nuevo Laredo, van a Ciudad Juárez, y la gasolina está en 14 pesos el litro. Si aquí está en 20, allá está en 14, 15 pesos, 5 pesos menos. Porque desde que llegamos se aplicó un programa especial para la frontera. El salario mínimo en la frontera es mucho más que el salario mínimo en el resto del país. Ha aumentado el salario mínimo desde que llegamos al gobierno en la frontera más del 100%, más del doble. Entonces se atiende el norte, se atiende también el Bajío, el centro y el sureste. Y es equilibrar, porque estaba, como decimos en Tabasco, muy ladeado, y ahora es enderezar y que haya un crecimiento horizontal, que podamos crecer parejo en todo el país. Muchas gracias, presidente.